tenés una, mira. No sé si es esta. Ay, sí, esa. Gracias. No. Y hoy el primer baño, estrenarla. Ay, ya no veo la hora. Sí, me imagino. Va a ser el primero. Sí, sí. Ya va a ser el primero. Ay, denle tranquilo ahí. Denle tranquilo, digo que ahí. No es como el calefoncito que se acaba enseguida. Tienen ahí para bañarse. Bueno, limpiando un poquito las herramientas, tranqui. Después esto con nafta sale enseguida. Depende de qué medida. No, directamente ahí no alcanza ni para roscarlo. Por eso se compran, viste. Esto que habíamos engendrado. Tirar. Por eso, vos decime. Sí. Esto también. Sí, eso lo había hecho yo para que no se te caiga el último día el calefón. Que habías hecho también. Sí, tiralo. Sacale, si querés le sacamos el taponcito, porque el taponcito sí. Capaz está apretado. Capaz está apretado. Sí, no, está con la rosca. Sí, no, olvidate. Este me dijiste que sí, ¿no? Sí, Ese guardalo. Sí, de hecho el tapón va para acá. Qué loco, ¿no? Estas piecitas guardalas, no sé si... Sí, esta la voy a guardar. No sé... ¿Esta? Esa también guardala. La guardo.
Este guardalo. Este alambrecito no. No. Este pedacito tiene rosca y rosca. Sí, no, pero ahí ya había empezado a armar la Por eso. terraja. Ya. Ahí fue cuando decidí ya abortar. Ese me dijiste que sí. Ese guardalo. Guardalo. Tomá esta canilla. ¿La guardo? Funciona. ¿Qué sé yo? Por las dudas hasta terminar todo. No. ¿Viste que por ahí? Sí. Esto sí voy a guardar todos los... Son grampas. Eso después ya en la semana que viene cuando... Qué loco, Tienen medida. ¿tiene medida? Sí, son para caño de 3/4 y de medio. No, pero ¿y el signo? El signo es la marca Fisher. Porque este signo significa, es religioso. Es religioso, pero también es un pescado, un pez. Sí, pero claro, tiene que ver con... Tiene que ver, claro. Pero bueno, sí, la marca no es muy religiosa. Es... Es cuestionada esa religión por eso. sí, cuestionada. Es de la marca Baco, pero Deben bueno. ser evangélicos, algo de eso. Sí, ponele que... No, porque tiene que ver, o sea, viste que dentro del cristianismo... No, conozco, sí. ¿Viste? Entiendo lo que me estás ¿viste? diciendo. Te Sí. sorprendo, ¿viste? Con lo que... Me llamó la atención que no hayas notado. Sí, cuando el Señor me hablaba ¿viste? De la pestañita que traía... Sí, los accesorios IPS. IPS, me dice, son Bueno, lo bueno es que te dijo lo mismo que yo, porque sí. a veces pasa que, no, eso no sé. No, porque a mí me discutieron eso en el trabajo y después, gente de la construcción, Sí. era de la parte de electricistas, que hablo un montón con ellos, y este muchacho hizo todo aquasista en el trabajo. Sí, hoy en día es todo así. Y me dice, y el primo de él, que trabaja también en San Antonio, es plomero, en la parte de plomería. Me dice, ¿sabes qué le pregunté a mi primo? Me dijo que saladillos son los mejores. Saladillo. Son los mejores. Saladillo, tubileno, revestuvo, son los mejores. El saladillo arriba. Arriba, sí, por eso son más caros aparte. Olvídate. Por eso no lo roscás con cualquier terraja. Claro, sí, Mirá que hay terrajas de ferretería que se quedan dando vuelta ahí. Ahí ya está, no te hacen nada. No te hacen el laburo. Pero muchos se quedan con acuasista. Y sí, porque hoy en día cualquiera que se puede comprar una termofusora. Parece mentira. Ya partamos de la base que el oficio de plomero está devaluado. Yo arranqué cuando se soltaba plomo. Sí, obvio. La plomería viene de ahí. Yo trabajo todavía en la antigua escuela, con roscas, selladores, apretando, que esto, ¿no? Y el viejo ¿viste? Ahora lo pegan, calientan 270 grados, listo, chao, sí. 10 minutos. Pero qué sé yo, tiene poca elaboración. Si bien hay que saberlo, pero no es nada del otro mundo. Qué sé yo, ¿viste? Soy respetuosa de eso, ¿viste? Cada uno... A mí la termofusión no me gusta. Trabajo he realizado para un montón de gente que lo pide así, sine qua non. O sea, quiero esto. ¿Por qué? Porque lo veo en todos lados, me parece que dura. Listo. Yo con materiales como los que vos compraste vos nunca tuve problemas. No, y este me dijo... Instalaciones de 15, 50 años mínimo te va a durar, me decía el viejo, por los saladillos. Sí. Me dice, si lo hiciste por afuera, porque son por intemperie, le das una mano de sintético blanco de una latita que te sobró. Que yo te iba a pedir que te compres. 20 años más le das. No, lo protegés de los rayos ultravioletas, claro. Y se acabó. Sí, me dijo. Eso creo que vos me lo habías dicho. Sí, no sé si lo hablé con vos o con Ale, el tema de pintarlos. No sé que conmigo, porque Ale... Porque sí, Ale. No, Ale, bueno, esto no... Acepta. Pero vos habías dicho que había que forrarlos, los de Aquasystem y eso. Bueno, estos yo los pinto. Claro, porque para ponerle que vos
Él me dijo de blanco porque normalmente te sobra blanco que Sí. te das a todo, pero si le haces la fachada de cierto color, supongo Claro, que si compras sintético de ese color va a lo mismo. Pero sí, obviamente. Lo Entonces, importante es el recubrimiento. El recubrimiento. Sí. Bueno, no sé que reflecte mejor el... No sé, bueno. Ponele. Alicante, década del 90 este. Oh. Aguardar, cada cosa en su lugar. Cinta métrica. El nivel lo vamos a poner en el balde. Lo mismo que la cuchara. Se podría necesitar una.
están acá hace 6 meses. Le dije al cliente, no sabía dónde los había dejado, gracias. Echa copa. Sal de los detalles. Mechas. Tendría que sacar las mechas de las máquinas. El balde. Sí. Ya en un ratito. Sí, sí. Esta se jubila.
no uso de estos. Yo dejo los pilares a la medida que corresponde. A veces, cuando es necesario, los pongo, pero bueno, generalmente utilizo pilares de 3/4 o, bueno, en su defecto, entre roscas, reducción, 3/4 media. Esto obviamente es para regular en caso de tener otra distancia entre coditos. Clavos. Vale, acá están los clavos. Bolsita. El lunes hay que seguir con el trabajo. Bueno, este lo usaba para derivar agua. Clavo, clavo. Mejor. Mira, acá había otra rejilla que... A ver. Ah, me parece que era esta. Estaban impecables las dos, así que... Más o menos, estuve a vista de arriba limpiando el... ¿Cómo se llama?
Y debe haber polvo. La tierra. Igual no se nota nada. Está muy bien. Bueno, esto para armar el colector. Muy importante esto. Todo abierto. Si te da una francesita. La mano. Ja de ver. Bueno, estamos aquí. Aquí lo basura.
Nos vemos en el taller, gente. Ya quedó todo ordenadito, así que el lunes a seguir con las tareas.